Negarse a sí mismo, por John Wesley. Este sermón está basado en Lucas capítulo 9 y versículo 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Con frecuencia se ha entendido que este mandamiento estaba dirigido principal o únicamente a los apóstoles, o al menos a los cristianos de los primeros tiempos, o a aquellos que sufrían persecución. Sin embargo, esto constituye lamentablemente un error. Si bien es cierto que estas palabras de nuestro Señor estaban destinadas en lo inmediato a los apóstoles y demás discípulos que estuvieron con Él durante el tiempo que vivió su vida terrenal, también nos está hablando a nosotros y a toda la humanidad, sin límite o excepción alguna. La propia naturaleza del mandamiento deja fuera de discusión la posibilidad de que se tratase de un deber que atañe exclusivamente a los discípulos o a los primitivos cristianos. No se refiere a una determinada clase de personas, ni a un tiempo o nación en particular. Por el contrario, tiene un sentido absolutamente universal, abarca todos los tiempos y todas las personas, y también todas las cosas, no solo la comida y la bebida, y todo aquello que percibimos con los sentidos. He aquí el significado de sus palabras: si a alguien, no importa su condición, oficio o situación en cualquier tiempo o nación, verdaderamente quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo en todas las áreas de su vida, tome su cruz, cual fuere, cada día y sígame. La expresión negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz, entendida en todo el sentido de la palabra, no es algo que podamos tomar a la ligera. No se trata tan solo de algo conveniente, como ocurre con otros preceptos de la religión, sino que es condición indispensable para llegar a ser o continuar siendo sus discípulos. Es absolutamente necesario, hace a la esencia misma de nuestro ser ir en pos de Él y seguirlo. Tan así es que si no lo ponemos en práctica no podemos ni siquiera considerarnos sus discípulos. Si no nos negamos a nosotros mismos permanentemente, significa que no estamos aprendiendo de Él, sino de otros maestros. Si no tomamos nuestra cruz cada día, no lo seguimos a Él, sino al mundo, o al príncipe de este mundo, o a nuestra propia mente carnal. Si no seguimos el camino de la cruz, no lo seguimos a Él, no andamos en sus pasos, sino que marchamos en dirección contraria, o cuando menos apartados de Él. He aquí la razón por la cual tantos ministros de Cristo, en casi todo tiempo y nación, particularmente a partir de la reforma llevada a cabo, de los cambios y la corrupción que poco a poco había ido adueñándose de la Iglesia, han escrito y hablado extensamente acerca de este importante deber, tanto en sus predicaciones en público como en las exhortaciones hechas en privado. Esto lo indujo a distribuir muchos tratados sobre este tema en otros países, incluso en el nuestro. Sabían por la palabra de Dios y por su propia experiencia que si no nos negamos a nosotros mismos, inevitablemente negamos al Maestro, y que no son vanos nuestros intentos de seguir al crucificado si no tomamos nuestra cruz cada día. Quizás estas consideraciones con toda razón nos llevan a preguntarnos: si ya se ha dicho y escrito tanto acerca del tema, ¿qué necesidad hay de agregar algo más? Mi respuesta es que no es nada despreciable el número de personas, aun entre los que temen a Dios, que no han tenido oportunidad de escuchar lo que se ha dicho o de leer lo que se ha escrito al respecto, y tal vez si hubiese leído buena parte de lo que se ha escrito, no hubieran obtenido gran provecho. Muchos de los autores, algunos de ellos escribieron enormes volúmenes, no parecen haber entendido el tema en absoluto. Algunos tenían una visión imperfecta de la naturaleza del tema en cuestión. Consecuentemente, nunca podían explicárselo a otros. Otros no lo habían comprendido en toda su extensión. No veían cuán amplio es este mandamiento, o bien no tenían conciencia de que era absolutamente necesario e imprescindible. Hay quienes hablan acerca de esto de una manera tan oscura y compleja, tan intrincada, tan mística, que se tiene la impresión de que su propósito es más bien ocultarla al común de la gente que explicarla a los lectores. Hay autores que hablan admirablemente bien, con gran fuerza y claridad acerca de la necesidad de negarse a sí mismo, pero solo mencionan aspectos generales,
sin hacer referencia a casos particulares, por lo tanto no son de gran utilidad para la mayoría de la gente, para las personas de capacidad y educación corrientes, y aun cuando algunos de ellos tratan casos particulares, son situaciones que no afectan al común de las personas, ya que son de gran utilidad para la mayoría de la gente, para las personas de capacidad y educación corrientes, y aun cuando algunos de ellos tratan casos particulares, son situaciones que no afectan al común de las personas, ya que son excepcionales en nuestra vida. Por ejemplo, soportar la presión y la tortura, entregar nuestras casas o tierras, nuestros esposos o esposas, nuestros hijos o la propia vida. No hemos sido llamados a hacer nada de esto, y no es probable que lo seamos a menos que Dios permita que vuelvan los tiempos de persecución. Entre tanto, conozco que ningún autor de lengua inglesa que haya escrito el negarse a sí mismo con palabras sencillas e inteligibles para el común de la gente, o que lo haya aplicado a los pequeños sucesos de la vida cotidiana. Necesitamos un discurso que tenga estas características, y resulta tanto más necesario porque aunque en cada etapa de nuestra vida espiritual encontramos numerosos obstáculos que nos impiden hacer, o más bien crecer en la gracia, o ser alcanzados por ella, todos se resumen en la siguiente premisa: no nos negamos a nosotros mismos, no estamos tomando nuestra cruz. A fin de sufrir esta parte de carencia, procuraré demostrar primero qué significa para una persona negarse a sí misma y qué significa tomar su cruz, y segundo, que cuando alguien no llega a ser verdadero discípulo de Cristo, siempre se debe a la falta de estos dos elementos. En primer término, trataré de demostrar qué significa negarse a sí mismo y tomar la cruz cada día. Es de primordial importancia reflexionar acerca de este punto y comprenderlo cabalmente, en razón de que es el más resistido por numerosos y poderosos enemigos. Nuestra naturaleza en defensa propia se revela contra esto. Por lo tanto, el mundo, es decir, para las personas que se dejan guiar por su naturaleza y no por la gracia, su sola mención resulta detestable, y el gran enemigo de nuestras almas, que conoce bien la importancia que esto tiene, no hace otra cosa que poner todos los obstáculos posibles en nuestro camino. Pero eso no es todo. Aun aquellos que han logrado en parte sacudirse del yugo del demonio, aquellos que verdaderamente han experimentado especialmente en la edad madura la gracia de Dios obrando en sus corazones, no están familiarizados con esta doctrina fundamental del cristianismo. A pesar de la particular insistencia del Maestro, es tan profundo el desconocimiento de ella que algunos manifiestan que parece que en la Biblia no hubiese una palabra al respecto. Otros han ido más lejos aún y sin darse cuenta se han cargado de prejuicios en su contra. Estos prejuicios fueron tomados en parte de los cristianos formales, hombres que se expresan y se comportan muy bien, pero cuya santidad carece de poder y cuya religión carece de espíritu, y en parte de quienes alguna vez gustaron de los poderes del siglo venidero. Pero ¿acaso hay personas entre ellos que no practiquen el negarse a sí mismo, ni se lo aconsejen a los demás? Sin dudas, de que tal cosa ocurra, conoces muy poco de la humanidad. Hay grupos a quienes solo les falta declararle la guerra. Aquí mismo en Londres, sin ir más lejos, fíjese en el grupo de los que siguen la doctrina de la predestinación, personas que por la misericordia de Dios últimamente han sido llamados de las tinieblas a la luz de la fe. ¿Pueden ser tomados como modelos del negarse a sí mismo? Son muy pocos los que ni siquiera manifiestan ponerlo en práctica. Son muy pocos los que aconsejan hacerlo o se muestran complacidos con aquellos que lo practican. En cambio, continuamente lo describen en términos odiosos, como si se tratase de buscar la salvación por las obras o de procurar establecer nuestra propia justicia. Antinomianos de toda clase, desde los mansos moravos hasta los ruidosos, mal hablados ranters, se unen al coro con su cháchara, falsos hermanos confundidos por las sencillez del Evangelio, que querrán alejarlos de esta importante doctrina del Evangelio. Los invito a que esto que ahora van a leer sea predicado acompañado y seguido de ferviente oración, para que Dios pueda grabarlo en sus corazones de tal forma que jamás sea borrado. Ahora bien, ¿qué es negarse a sí mismo? ¿En qué cosa debemos negarnos a nosotros mismos? ¿De dónde surge la necesidad de hacerlo? A esto respondo que la voluntad de Dios es la norma suprema e inalterable de toda criatura pensante, y ahí están igualmente sujetos los ángeles en el cielo y los seres humanos en la tierra. No podía ser de otro modo. Esto es consecuencia natural y necesaria de la relación que existe entre las criaturas y su Creador.
Entonces, si la voluntad de Dios debe ser nuestra única norma en todos nuestros actos grandes y pequeños, se desprende como consecuencia innegable que en nada debemos hacer nuestra voluntad. Reconocemos entonces sin dificultad la naturaleza, el fundamento y la razón del negarnos a nosotros mismos. Vemos la naturaleza de esta negación, negarnos o rehusarnos a obedecer nuestra propia voluntad, en la certeza de que la voluntad de Dios es nuestra única norma de vida. Vemos cuál es la razón de todo esto. Somos criaturas, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Esta razón se aplica incluso a los ángeles de Dios en el cielo y a todos los seres humanos inocentes y santos, como cuando recién salieron de las manos de nuestro Creador. Pero existe otra razón que surge a partir de la condición de los seres humanos después de la caída. Ahora todos nos encontramos formados en maldad y concebidos en pecado por nuestra madre. Nuestra naturaleza es totalmente corrupta. Todas sus facultades lo son, y nuestra voluntad igualmente pervertida. Es proclive a consentir nuestra natural corrupción. Por otra parte, es la voluntad de Dios que resistamos y luchemos contra esa corrupción, no de vez en cuando o en algunas áreas, sino todo el tiempo y en todas las cosas. He aquí entonces otra razón para negarnos a nosotros mismos, negación que debe tener carácter permanente y universal. Expliquemos esto con más detalle. La voluntad de Dios es el camino que conduce directamente hacia Él. La voluntad de los seres humanos va por otro camino, aunque alguna vez ambas corrieron paralelas. Pero tal como están las cosas en el presente, nuestra voluntad no solo es diferente, sino diametralmente opuesta a la de Dios. Nos desvía del camino que lleva hacia Él. Por lo tanto, si decidimos andar en uno de estos caminos, necesariamente debemos abandonar el otro. No se puede transitar ambos caminos al mismo tiempo. Sin duda, quienes tienen los corazones flacos y las manos caídas pueden ir por senda doble, cambiar de una a otra alternadamente, pero no pueden caminar por las dos sendas al mismo tiempo. No pueden seguir su propia voluntad y la voluntad de Dios al mismo tiempo. Deben optar por una u otra, negar la voluntad de Dios para seguir la propia o negarse a sí mismos para seguir la voluntad de Dios. Ahora bien, no hay duda de que es muy placentero hacer nuestra propia voluntad por un tiempo, permitiendo cada vez que se presente la ocasión que nuestra naturaleza se corrompa, pero al hacer en todo nuestra voluntad reforzamos su carácter perverso y consintiéndole todo no hacemos más que contribuir a la corrupción de nuestra naturaleza. Ocurre lo mismo que con ciertas comidas que son agradables al paladar, pero que perjudican nuestra salud, nos gratifican pero provocan enfermedad, causan placer pero también ocasionan la muerte. En términos generales, entonces, negarnos a nosotros mismos es negarnos a hacer nuestra voluntad, por agradable que ésta sea. Cada vez que ella se oponga a la voluntad de Dios, significa negarnos todo placer que no provenga de Dios y que nos lleve a Él. Significa en efecto rehusarnos a dejar el buen camino, aunque nos muestren uno más agradable y pintoresco, rechazar lo que sabemos que es veneno mortal, aunque tenga un sabor muy agradable, y todo aquel que desee seguir a Cristo, que quiera ser su verdadero discípulo, no solo debe negarse a sí mismo, sino también tomar su cruz. Todo lo que se opone a nuestra voluntad, todo cuanto nos resulta desagradable, eso es una cruz, de modo que tomar nuestra cruz tiene mayores implicancias que negarnos a nosotros mismos, nos eleva a la mayor altura y es una tarea más difícil para la sangre y la carne por cuanto es más fácil renunciar al placer de soportar el dolor. Ahora bien, al correr la carrera que tenemos por delante según la voluntad de Dios, con frecuencia encontramos una cruz en nuestro camino, es decir, algo que no solo es gozoso, sino que es decididamente doloroso, algo opuesto a nuestros deseos, que contradice nuestra naturaleza. ¿Qué hacer entonces? La opción es simple: tomamos nuestra cruz o nos apartamos del camino de Dios, del santo mandamiento que nos fue dado, o tal vez detenemos nuestra marcha por completo o volvemos hacia atrás a la perdición eterna. Para sanear la corrupción y curar ese terrible mal que todo ser humano trae al mundo consigo, a menudo es necesario arrancarlo, así como se nos dijo que arrancáramos nuestro ojo derecho, o que cortásemos nuestra mano derecha. Tan dolorosa es la acción en sí como la manera de llevarla a cabo. Por ejemplo, deshacernos de vanos deseos de una pasión desordenada, o bien separarnos del objeto que la causa, sin lo cual jamás podremos librarnos de ella. En el primer caso, cuando arrancamos esos deseos o afectos que están profundamente arraigados en nuestra alma, nos sentimos como atravesados por el filo de una espada,
una espada que penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. Luego el Señor se instala en el alma como un fuego purificador, y para quitar toda la escoria. Y esto es una cruz, no hay duda, es sumamente doloroso, y no podría ser de otra manera debido a la naturaleza misma del hecho. No es posible partir el alma y someterla al fuego purificador sin dolor. En el segundo caso, la forma de sanar un alma enferma de pecado para limpiarla de deseos vanos o pasiones desordenadas también provoca dolor, pero en este caso no se debe al hecho en sí, sino a la naturaleza del mal. Tal fue el caso del joven rico cuando nuestro Señor le dijo: «Anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres», sabiendo muy bien que esta era la única forma de curar su codicia. Pero solo pensar en ello le causaba tanto dolor que se fue triste. Prefirió perder su esperanza de vida eterna antes que sus posesiones en la tierra. Era una carga que no aceptaba llevar, una cruz que no estaba dispuesto a cargar. De un modo u otro, todos los seguidores de Cristo inevitablemente tendrán que tomar su cruz cada día. Tomar la cruz no es exactamente igual a sobrellevar su cruz. Se dice que sobrellevemos nuestra cruz cuando soportamos con mansedumbre y resignación la carga que se echó sobre nuestros hombros sin mediar elección de nuestra parte. En cambio, no podemos decir que tomamos nuestra cruz hasta tanto que decidamos sufrir voluntariamente por algo que teníamos la facultad de evitar. Tomamos nuestra cruz cuando voluntariamente aceptamos la voluntad de Dios, aunque sea contraria a la nuestra, cuando elegimos algo que nos duele porque así es la voluntad de nuestro Creador en su gracia y sabiduría. Por lo tanto, a todo discípulo de Cristo le corresponde tomar su cruz y sobrellevar su cruz. En cierto sentido no es solo suya, es de él y de muchos otros, dado que no existe ninguna tentación que sobrevenga a las personas eimi atroponis, que no sea compartida por todos los seres humanos, ya que toda la tentación se da en el marco de la naturaleza y situación comunes a todos los seres humanos en el mundo presente. Sin embargo, en cierto sentido, si la analizamos en detalle, vemos que le pertenece a alguien en particular que es únicamente suya. Dios la ha preparado para él y se la ha entregado como testimonio de su amor. Si como talla recibe, y luego de haber tratado de liberarse de la presión guiado por la sabiduría del cristiano, como barro se pone en las manos del alfarero, entonces Dios dispone y ordena que todo sea para su bien, tanto lo que se refiere a la calidad como al grado y la cantidad, la duración y todas las demás circunstancias que le rodean. En todo este proceso fácilmente podemos ver a nuestro Señor actuando como médico de nuestras almas, no simplemente porque le place, sino para nuestro propio provecho, para que participemos de su santidad. Si al tocar nuestras heridas nos causa dolor, es solo a fin de poder curarlas. Corta la parte enferma e infectada para salvar la parte sana, y si en ocasiones optamos por perder un miembro para evitar que todo el cuerpo perezca, ¿cómo no preferir en sentido figurado cortar nuestra mano derecha y no que todo nuestro cuerpo sea echado al infierno? Hemos visto claramente entonces la naturaleza y los argumentos para tomar nuestra cruz. No significa, como dicen algunos, disciplinarnos, literalmente lastimar nuestra carne, vestirnos de silicio, usar grillos de hierro o hacer cualquier cosa que lastime nuestro cuerpo, aunque no sabemos qué pensará Dios de aquellos que así actúan por involuntaria ignorancia. Se trata en cambio de aceptar la voluntad de Dios, aunque se oponga a la nuestra, elegir una cura integral, aunque los remedios sean amargos, aceptar voluntariamente el sufrimiento temporal de cualquier clase e intensidad, cuando ésta es condición necesaria, esencial o incidentalmente para el gozo eterno. En segundo lugar, me propongo demostrar que cuando una persona no llega a ser un cabal discípulo de Cristo, cuando no lo sigue totalmente, la razón es siempre la falta de renunciamiento o la incapacidad esencial de tomar su cruz. Es verdad que en algunos casos eso se debe en parte a la falta de medios de gracia. Escuchar la palabra de Dios predicada con poder, recibir los sacramentos o vivir en comunión con hermanos y hermanas cristianos. Pero cuando todo esto está dado, el mayor impedimento para recibir o crecer en la gracia del Señor es siempre la incapacidad de negarnos nosotros mismos o de tomar nuestra propia cruz. Unos pocos ejemplos bastarán para demostrarlo. Una persona escucha la palabra que puede salvar su alma, le gusta lo que oye, reconoce que allí está la verdad y se siente algo conmovida. Sin embargo, permanece muerta de sus delitos y pecados, aletargada y sin capacidad de reacción. ¿Por qué? Porque no está dispuesta a dejar su pecado. Aunque ahora sabe que esto es abominación delante de Dios, se trata de alguien que se acercó para escuchar.
mas estaba lleno de codicia y malos deseos y se niega a deshacerse de ellos. Por consiguiente, nada llega a conmoverlo profundamente y su necio corazón continúa endurecido. Esto significa que permanece en su letargo, sin reaccionar porque no está dispuesto a negarse a sí mismo. Supongamos que comienza a salir de su sueño. Abre los ojos un poco. ¿Por qué los cierra tan rápido? ¿Por qué se hunde nuevamente en su sueño de muerte? ¿Por qué nuevamente cede ante su pecado interior? Bebe nuevamente el mismo dulce veneno. Es pues imposible que la palabra cause una impresión duradera en su corazón. Vuelve a caer en su terrible insensatez porque no está dispuesto a negarse a sí mismo. Pero esto no ocurre con todos. Conocemos muchos casos de personas que una vez que han despertado no han vuelto a letargarse. La impresión recibida no se desvanece. Se trata de algo profundo y duradero. Sin embargo, muchos de ellos no han encontrado lo que buscan, sufren y se lamentan, mas no reciben consuelo. ¿Por qué? Porque no hacen frutos dignos de arrepentimiento, porque no dejan de hacer lo malo y aprenden a hacer lo bueno. No apartan del pecado y no se apartan del pecado que los rodea, del pecado que hay en su propia persona o en su educación o en su profesión, o bien omiten hacer el bien que debieran, a sabiendas porque quieren evitarse molestias. En resumen, no alcanzan la fe porque no quieren negarse a sí mismos o tomar su cruz. Pero veamos el caso de una persona que efectivamente haya recibido el don celestial, alguien que verdaderamente llegó a gustar los poderes del siglo venidero, y vio la luz de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Seguramente la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardaba su corazón y su mente, y allí el amor de Dios había sido derramado abundantemente por el Espíritu Santo. Sin embargo, esta persona es ahora tan débil como cualquier otra. Nuevamente disfruta las cosas terrenales y prefiere las cosas que se ven a las que no se ven. Los ojos de su entendimiento se han cerrado nuevamente y ya no pueden ver al invisible. Su amor se enfrió y la paz de Dios no reina en su corazón, y no podría ser de otra manera, pues nuevamente le ha dado entrada al diablo y ha entristecido al Espíritu Santo. Ha caído otra vez en la vanidad y en pecados que le proporcionan placer. Tal vez no llegó a cometerlos, pero están en su corazón. Esta misma persona incurrió en orgullo, ira o deseos, en necedad u obstinación, o bien no avivó el fuego del don de Dios que estaba en ella. Se dejó ganar por el letargo espiritual y ya no se preocupó por orar en todo tiempo. Y velar con toda perseverancia, es decir, permitió que su fe naufragara, o por falta de renunciamiento y por no tomar su cruz cada día. Pero quizás su fe no ha naufragado, quizás aún mantiene algo de espíritu de adopción que continúa dando testimonio a su espíritu de que es hijo de Dios. Sin embargo, no está caminando hacia la perfección, ya no tiene como antaño hambre y sed de justicia, no clama por ver el rostro de Dios, y gozarse en su presencia como clama el ciervo por las corrientes de las aguas. Siente que su mente está débil y agotada, como si estuviera suspendida entre la vida y la muerte, y no hay otra razón para sentirse así que el haber olvidado la palabra de Dios, porque habría de estar así, sino porque ha olvidado la palabra de Dios. La fe se perfecciona por las obras. Él o ella no son diligentes para realizar las obras de Dios, no permanecen constantes en la oración, privada o pública, tampoco comunican, escuchan o meditan la palabra, ni practican el ayuno. Tal vez no ignoran por completo estos medios de gracia, pero no utilizan todos ni ponen todo su empeño, no son celosos de buenas obras o de obras de santidad, no practican la misericordia conforme al poder, a la plena capacidad que Dios les dio, no sirven fervientemente al Señor haciendo el bien a los demás, asistiendo sus almas y sus cuerpos en todo lo que puedan y en la mayor medida posible. ¿Por qué no perseveran en la oración? Porque habiendo perdido el entusiasmo, la oración solo les causa molestia y dolor. No perseveran en escuchar la palabra en toda ocasión, porque les gusta dormir o porque hace frío o está oscuro o llueve. ¿Por qué no perseveran en obras de misericordia? ¿Por qué no pueden dar de comer al hambriento o cubrir al desnudo? A menos que reduzcan el costo de su propia vestimenta o que ellos mismos consuman alimentos más baratos o menos apetitosos. Visitar a los enfermos o a los presos les resulta igualmente desagradable. Y otro tanto ocurre con la mayoría de las obras de misericordia del Espíritu, especialmente reprender a quien está en el error. Quisieran reprender al prójimo, pero la vergüenza o a veces el temor se interponen, porque se pueden exponer no solo al ridículo, sino a cosas peores aún. Por esos motivos u otros similares,
dejan de hacer obras de misericordia y de santidad, primero algunas, luego todas. Por lo tanto, su fe no se perfecciona y no pueden crecer en gracia fundamentalmente porque no están dispuestos a negarse a sí mismos y tomar su cruz cada día. De esto claramente se deduce que es siempre la incapacidad de negarse a sí mismo, tomar su cruz, lo que impide que una persona siga cabalmente a su Señor, que no llegue a ser un verdadero discípulo de Cristo. Esta es la razón por la cual quien está muerto en pecado no despierta aunque suene la trompeta, o quien comienza al despertar no tiene convicciones profundas o duraderas, o quien sí tiene convicción profunda y duradera no obtiene el perdón de sus pecados, o quienes han recibido este don del cielo no lo conservan, sino que hacen naufragar su fe, y aún otros, aunque no vuelven a la perdición, sin embargo se sienten débiles y agotados y no alcanzan la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Todo lo hasta aquí expuesto nos permite comprender fácilmente que quienes directa o indirectamente, en público o en privado, actúan contrariamente a la doctrina del negarse a sí mismo y tomar cada uno su cruz, no conocen nada de las Escrituras o del poder de Dios. No solo ignoran por completo los cientos de textos que se refieren específicamente a este tema, sino que desvirtúan el mensaje bíblico en su conjunto, y cuán lejos están de una verdadera, auténtica experiencia cristiana, cuán lejos de saber cómo el Espíritu Santo ha obrado y obra permanentemente en el corazón de las personas. Es muy probable que hablen fuerte y con mucha seguridad, consecuencia natural de su ignorancia, como si fuesen los únicos capaces de comprender la palabra de Dios, o lo que les toca vivir a sus criaturas. Pero sus palabras no son mentirosas, en todo sentido. Cuando se les pesa en la balanza, se les encuentra falta de peso. Comprendemos, en segundo lugar, cuál es la verdadera causa de que no solo muchos individuos, sino incluso sociedades enteras que fueron antorchas que ardían y alumbraban, han perdido su luz y su calor. Si no llegan a repudiar y oponerse a esta valiosa doctrina evangélica, al menos subestimaron su importancia. Tal vez no dijeron abiertamente ad ignotie nomen proclomus internationamus. Pisoteamos la doctrina del negarse a sí mismo, la condenamos a ser destruida. Sin embargo, no reconocieron su enorme importancia ni se preocuparon en lo más mínimo proponerla en práctica. Han misti docen fueron las palabras de alguien importante aunque mala persona. Los místicos enseñan que uno debe negarse a sí mismo. No es cierto, son los autores inspirados quienes lo enseñan, y Dios enseña esto a todo aquel que esté dispuesto a escuchar su voz. Aprendemos en tercer lugar que no alcanza con que un ministro del Evangelio no se oponga a esta doctrina o que guarde silencio al respecto. Tampoco cumple con su deber hablando alguna que otra vez a su favor. Si desea que no recaiga sobre la responsabilidad por la sangre de los demás, debe inculcar la necesidad de tal doctrina con la mayor fuerza y claridad. Debe hacer su máximo esfuerzo para que la aprenda toda persona en todo tiempo y lugar, enseñándoles mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea. Así tendrá una conciencia sin ofensa, así se salvará él mismo y los que le oyeren. Por último, procuren aplicar esto, cada uno de ustedes a su propia vida, reflexionen acerca de ello cuando estén a solas, medítenlo en su corazón. No solo deben comprenderlo cabalmente, sino también recordarlo hasta que el fin de sus días llegue. Rueguen al que es fuerte para que les dé fuerzas de modo que, una vez que lo hayan comprendido, puedan ponerlo en práctica. No demoren, pónganlo en práctica inmediatamente. A partir de este mismo momento, hagan de ello una práctica universal, aplicándolo en cada una de las 1000 situaciones que se les presentará en la vida. Practíquelo un día a día, ininterrumpidamente desde el primer momento en que ponen su mano en el arado, y a partir de allí perseveren hasta el final, hasta que su espíritu vuelva a Dios. Amén.